Un niño marcado por las cicatrices del pasado, un sobreviviente aplastado por el peso implacable de su presente, un guerrero que dejó de ser hombre para convertirse en sombra, y sin embargo, por encima de todo, un espíritu indomable forjado en el fuego del honor. Jin Sakai no es solo un hombre, es la encarnación del sacrificio, la voz silente de la lealtad rota y la voluntad de hierro que desafía al destino. Su historia es la del sacrificio supremo, la renuncia a sí mismo para convertirse en lo que Tsushima necesitaba, aun cuando ello significara renunciar a su linaje, a su título, a su propio corazón. Jin representa al hombre que, frente a la encrucijada entre el deber y el deseo, nunca titubea, nunca se esconde. El hombre que toma el sendero más áspero, aquel que devora la carne y quiebra el espíritu, pero que eleva el alma a alturas que pocos pueden siquiera imaginar. Es el camino del honor, no como lo dictan las rígidas tradiciones, sino como lo indica la justicia que nace en lo más profundo del alma. Un sendero solitario, sembrado de traiciones, de silencios amargos, de la carga de la sangre derramada y del eco perpetuo de los fantasmas que lo siguen en cada batalla. Y sin embargo, Jin Sakai camina ese sendero con la mirada en alto, con la determinación de quien sabe que no lucha por sí mismo, sino por todos. Porque el futuro es una ilusión, el pasado un susurro lejano, pero el presente es el campo de batalla donde se decide la eternidad. Y en ese presente, Jin Sakai no es solo un hombre, es el fantasma, el guardián invisible, el héroe condenado, el alma de Tsushima hecha carne y acero. Nada más comenzar el juego, el jugador se ve arrojado al corazón de un conflicto que no solo marcará el destino de Tsushima, sino que llevará a Jin Sakai a descubrir rincones ocultos de sí mismo. Territorios internos donde la luz del honor y la sombra de la necesidad librarán una batalla eterna. Cuando los mongoles desembarcan en las costas de la isla, Lord Shimura, fiel guardián de las tradiciones, ordena lo que su código le dicta, un desafío honorable. Envía a uno de sus mejores guerreros a enfrentar al invasor en combate singular, convencido de que la guerra puede resolverse en el campo del honor, con la espada limpia y el espíritu erguido. Pero el enemigo que se alza frente a ellos no es un reflejo de esa visión del mundo. Khotun Khan, el general mongol, astuto y despiadado, rompe la ilusión del duelo justo en un solo gesto brutal. En lugar de aceptar la noble contienda, prende fuego al samurái que avanza imbuido en solemnidad. Outsiders! Send your finest warrior to face me! Nada, Jinnira. I am Harunobu Adachi, descendant of the legendary Yoshinobu Adachi. En ese instante las llamas no solo consumen el cuerpo del guerrero, también calcinan la noción misma del honor que Lord Shimura intenta imponer sobre la guerra. Desgarrado por la rabia, Shimura embiste con todas sus fuerzas, pero lo hace desde un marco de valores que ya no tienen lugar en el campo de batalla. La consecuencia es inevitable, una derrota sangrienta. ¿Y por qué sucede esto? Pues la respuesta la da el propio Khan con una claridad helada y casi pedagógica. Mientras los samuráis dedicaban sus vidas a perfeccionar posturas, katanas y rituales de honor, él dedicó su tiempo a estudiar la isla, aprendió su geografía, su idioma, sus costumbres y sobre todo sus debilidades. El Khan llegó no solo con ejército, sino con conocimiento, con la certeza de que el honor podía ser usado como arma contra quienes lo veneraban. Así, despojó a los samuráis de la ilusión de que su forma de ver el mundo era universal. El gran error de Tsushima fue doble: subestimar al enemigo y sobreestimarse a sí mismos. Creyeron que el código del Bushido regía más allá de sus fronteras, como si el honor fuera una lengua que todos los pueblos debieran hablar. Pero el Khan no vino a hablar su lengua, vino a imponer la suya, la del fuego, la crueldad
y la astucia. Y en esa diferencia se revela el verdadero corazón del conflicto. Un choque no solo de ejércitos, sino de mundos, de visiones irreconciliables sobre lo que significa luchar, ganar y sobrevivir. Esta traición inicial no es solo una anécdota de guerra, es el acto funcional que fractura a Jin Sakai. Allí comienza el dilema que marcará toda su travesía: seguir el camino del honor heredado de su tío o abrirse paso por un sendero nuevo, oscuro y prohibido, donde el honor no se sacrifica en aras de la victoria, un sendero donde nace el fantasma. El camino del samurái no es solamente el arte de blandir la espada ni la destreza en la batalla. Es un modo de vida, una disciplina espiritual y moral que forja al guerrero desde su niñez hasta su muerte. El samurái no se pertenece a sí mismo, pertenece a su clan, a su señor y en última instancia al ideal del honor. Cada acción, cada palabra, cada mirada se rige por un código invisible que lo ata tanto como lo libera: el Bushido. Ahora bien, el Bushido es el código de honor, traducido como el camino del guerrero. Es el código ético y filosófico que durante siglos rigió la vida de los samuráis en Japón. No se trata de un conjunto rígido de leyes escritas, sino de principios transmitidos de generación en generación, que moldean la conducta del guerrero y lo hacían ejemplo para su pueblo. Sus pilares fundamentales son 7 virtudes: la rectitud, actuar siempre conforme a la justicia, aun si ello significa arriesgar la propia vida; valor, no temer a la muerte ni al dolor, sino abrazarlos como parte del deber; benevolencia, proteger al débil y al inocente, pues el poder sin compasión es tiranía; respeto, honrar a los demás, incluso al enemigo, porque la dignidad no se abandona jamás; honestidad, hablar con la verdad, actuar con transparencia, ser íntegro en cada decisión; honor, vivir y morir de manera que el nombre propio y el del clan jamás sean manchados; y lealtad, servir al señor feudal y al clan con absoluta fidelidad sin importar las consecuencias. Este código hacía del samurái no solo un guerrero, sino un símbolo viviente de disciplina y nobleza. Bueno, pues habiendo obtenido como resultado de aquella batalla una derrota brutal, Jin Sakai se desploma entre el humo, la sangre y la ceniza. Las flechas y el acero de los mongoles lo hieren no solo en el cuerpo, sino en el alma misma. El guerrero que siempre creyó en la firmeza del honor siente como la vida se le escapa entre los dedos, y en ese instante acaricia el umbral de la muerte. La oscuridad lo envuelve y el frío de lo eterno se cierne sobre él, y Jin contempla los ojos vacíos de la nada con la certeza de que aquel sería su fin. Pero contra toda expectativa abre los ojos. La muerte lo ha rechazado, no por mérito propio, sino porque unas manos decidieron arrancarlo de su destino. Y la sorpresa es mayor cuando descubre que su salvadora no es un samurái, ni un monje, ni un aliado del clan. Es Yuna, una ladrona. Una mujer marcada por la miseria, acostumbrada a sobrevivir en las sombras, alguien que representa todo aquello que contradice el mundo de reglas y códigos en el que Jin se había educado. En ese encuentro se inicia una grieta en las certezas del samurái, porque Jin, debilitado, entiende que no está en posición de reclamar ni de juzgar. La vida que aún conserva ya no le pertenece al código del Bushido, sino el gesto de una desconocida que lo ha rescatado por razones que él aún no alcanza a comprender. Desde ese momento Jin comienza a percibir que su verdad no es la única, que su código no es universal, que su manera de vivir no abarca la totalidad del mundo. Yuna encarna esa otra realidad que hasta entonces le era invisible. La del pueblo llano, olvidado por los clanes, condenado a sobrevivir en la intemperie de la injusticia. Para ella el honor no es una virtud, sino un lujo imposible. Su vida no está regida por la espada ni por la traición, sino por la necesidad. Y sin embargo, en esa necesidad hay también una fuerza auténtica. La voluntad de vivir, de resistir, de encontrar la libertad en medio de las cadenas. Con el tiempo, Yuna se convierte en más que una rescatadora. Se transforma en la chispa que enciende en Jin la idea de que hay otros caminos para luchar. Ella lo impulsa a adoptar la astucia, el sigilo, la mirada del espectro que aterroriza a los mongoles. A través de ella, Jin empieza a descubrir que ser fiel al honor puede significar a veces traicionar la rigidez del Bushido. Yuna es el contraste y el
complemento. Mientras Jin representa el peso de la tradición, ella representa la libertad frente a esas ataduras. Mientras él carga con el deber de su linaje, ella carga con la dureza de una vida sin privilegios. En esa unión improbable, ambos encuentran la clave para enfrentar a un enemigo que no respeta códigos ni compasiones. Así la ladrona se convierte en aliada esencial y el samurái descubre que la verdadera fortaleza no está solo en las espadas que portan los clanes, sino en la voz y en la vida del pueblo al que nunca antes había mirado de frente. Jin rescata a Lord Shimura en cierto momento, pero el que emerge de esa noche no es el mismo joven heredero que partió al combate. Ha cruzado el umbral. En su carne y en su ánimo opera una metamorfosis forjada por la necesidad. Comprende que con los métodos antiguos, nobles, previsibles y ritualistas, jamás habría logrado salvar a su tío ni a su pueblo. En el filo de esa certeza nace algo nuevo, el fantasma. Y sin embargo, el fantasma no es solo sigilo ni sombra. No es únicamente la astucia que quiebra formaciones, ni la férrea voluntad que no se doblega, ni la brutal eficacia de quien golpea y desaparece, ni la estrategia que convierte la noche en aliada. Es algo más alto y más hondo. Es esperanza encarnada. Es el recordatorio de que para liberar Tsushima, un hombre debe convertirse en algo más que un título, más que un linaje, más que una regla. Debe convertirse en un símbolo capaz de reunir a campesinos, mercaderes, monjes y guerreros bajo un mismo pulso de resistencia. El que volvió de los muertos, el espectro que aterra a los mongoles, es también el hombre que camina sobre el filo entre el honor y la necesidad. Jin inaugura una forma distinta de honor. No el honor del rito, sino el honor del rescate. No el honor de la forma, sino el honor de la vida. Es el honor de renunciar a todo, al apellido, al juicio ajeno y al perdón de los suyos e incluso al suyo mismo, con tal de que otros vivan. Ese es su sacrificio extremo, cargar con la culpa para absolver a su pueblo. Pero toda luz proyecta sombra. Esta nueva visión, esta manera de hacer lo necesario, chocará de frente con la roca de la tradición. Lord Shimura, su mentor, su padre elegido, el guardián de un mundo que se desmorona frente a él. En ese choque no hay odio, hay tragedia, amor contra ley, compasión contra forma, supervivencia contra rito. A veces un hombre debe proteger a su pueblo y a su familia, incluso de aquello que más ama en ellos, la ceguera de sus certezas. Así se escribe la grieta que divide una era. De un lado, el honor heredado, del otro, el honor forjado en la llama del peligro. En medio, Jin Sakai, puente y herida, hombre y símbolo, carne que sangra y mito que perdura. Y mientras el viento recorra los campos, se dirá que Tsushima fue salvada por un crimen de honor y por un fantasma que decidió cargarlo para que los vivos respiraran. Jin se encuentra frente a la decisión más trascendental de su vida. Lord Shimura, su tío y mentor, le ofrece lo impensado: ser adoptado como hijo legítimo y convertido en heredero del clan Shimura. La promesa de un linaje eterno, de una familia consolidada, de un honor restaurado. Pero el precio de ese don es absoluto. Debe renunciar al camino del fantasma. Debe encadenar su espíritu una vez más al Bushido. Debe combatir únicamente bajo las reglas de un código que, en la práctica, ha demostrado ser insuficiente contra el enemigo actual. Jin comprende lo que esa elección significa. Aceptar sería condenar a Tsushima a la ruina total. Una vez más, la encrucijada se alza con crudeza: él o los demás. Y como lo dicta su destino, Jin elige a los demás. Prefiere ser maldito antes que ser glorificado. Prefiere ser un traidor a los ojos de la tradición antes que permitir que su pueblo arda. Por ello recurre al veneno, arma prohibida, método repudiado por los samuráis, y con él logra quebrar al enemigo, pero esa victoria lo marca para siempre. Lord Shimura, herido en lo más profundo de su ser, lo repudia, lo destierra, lo convierte en forajido. Para un hombre común, tal acto sería el final: perder a la familia, perder el honor, ser perseguido por su propio ejército y todavía enfrentar a los mongoles que no descansan en su asedio. Pero Jin ya no es un hombre común,
Ha cruzado los límites del humano y lo permitido. Es un símbolo que sobrevive incluso cuando todo se le ha arrebatado. Llega entonces la batalla final. Jin sabe que para enfrentar al Khan necesita a su tío. Shimura, con dolor y contradicción, responde al llamado. Unidos derrotan al invasor y Tsushima vuelve a respirar entre cenizas y luto. Pero la guerra visible era solo la antesala de la guerra íntima, porque al shogun no le basta con la victoria. Exige la cabeza de Jin Sakai. Exige borrar al fantasma que amenaza con quebrar el orden de Japón. Y quien debe ejecutar esa sentencia no es otro que Lord Shimura. La tragedia se consuma. Maestro y discípulo, padre e hijo se enfrentan bajo el cielo de Tsushima. Jin, transformado por el dolor y la experiencia, supera a su tío en combate. El alumno trasciende al maestro y cuando llega el instante en que en otro tiempo el código lo habría obligado a honrar a su tío con una muerte limpia, Jin se niega. Elige otra senda. No tengo honor, pero no mataré a mi familia. En ese instante muere Jin Sakai, heredero del clan, sobrino, discípulo, y de sus cenizas se alza el fantasma. No un samurái, no un heredero, sino un símbolo condenado, un ser sin honor a los ojos de los poderosos, pero inmortal en la voz de su pueblo. Perseguido hasta el último rincón, hasta el último de sus suspiros, convertido en proscrito por los señores, pero un héroe por los humildes. Porque en secreto, en las chozas de campesinos, en los templos olvidados, bajo las ramas de los cerezos en flor y en el murmullo del viento que recorre los campos, se pronuncia su nombre con gratitud: el fantasma de Tsushima, el hombre que renunció a todo para que su pueblo viviera, el guerrero solitario que se convirtió en leyenda. Gracias por llegar hasta aquí. Cuéntame qué te pareció el juego, si alguna vez tuviste la oportunidad de divertirte con él, si te apasionó tanto como a mí, si la historia de Jin Sakai te parece que es compleja y extensa, si crees verdaderamente como yo que este es uno de los mejores juegos que has tenido entre tus manos, platícamelo en tus comentarios, cuéntame qué opinas sobre él y sobre todo lo que significa. No abordé muchos temas sobre el juego porque quise hacerlo más como una especie de relato para que pudieran quienes no han jugado el juego, pues vivir la experiencia lo más posible, porque yo sé que me pasé con los spoilers, pero ni modo, tenía que hacer este video en algún momento. Gracias por haberlo visto, déjame un comentario, un like y vamos a pasarla bien. Nos vemos.